una altura correcta entre todos sus lados y esta altura tiene que ser uniforme. Bien, cuando esta altura no es uniforme, sino que tiene una alteración de carácter, como hemos comentado antes, estructural, esta deja de ser uniforme, entonces esta lateralización de esta vértebra va a provocar una hiperpresión mayor de un lado que de otro. Esta hiperpresión que va a provocar de un lado mayor que otro va a provocar, como hemos dicho, una presión importante sobre este núcleo pulposo y que este núcleo pulposo lo va a presionar y va a provocar una hiperpresión en todo lo que es el conjunto del disco intervertebral, que está laminado por láminas entrecruzadas, pero que al final tanto va a estar sufriendo este disco que va a permitir que digamos los nutrientes por los cuales la elastina y otro tipo de nutrientes que se nutre, que son importantes para este disco, van a estar en mucho menor grado, digamos, en esa zona, y va a permitir que el disco se deteriore. Cuando el disco se deteriora, pasado ya unos meses o unos años incluso, va a provocarse un deterioro, como hemos dicho, y este deterioro va a provocar la grieta de la que estábamos hablando, que va a proporcionar la hernia discal. Esto que vemos aquí es una vértebra, es la vértebra lumbar 5, es la vértebra de la zona lumbar, la que está más abajo del todo de la espalda. Esto es la parte posterior de la vértebra. Esto es la parte posterior, digamos que esto es lo que podemos tocar con los dedos. Si nos tocamos por detrás, tocamos aquí como un bultito. Esta es la espinosa. Esto es el canal medular. Esto aquí es el canal medular. Y esto es el cuerpo de la vértebra. Bien, aquí abajo, en el cuerpo inferior de la vértebra, tenemos un disco. Vamos a suponer que el disco sería pues el bolígrafo, un poquito más, y aquí tendríamos la vértebra primera sacra. Bien, la hernia discal se produce cuando el disco que tenemos aquí, que es un disco, como hemos comentado anteriormente, de carácter elástico, es decir, que puede rotar, se puede mover, esto es óseo y esto no se mueve, ¿no? Pero sí que el disco, digamos, tiene una función de movilidad, de elasticidad. Esta movilidad que tiene el disco permite pues, que haya una movilidad en todo lo que es nuestra columna, si no, no podríamos movernos. Entonces, cuando este disco se agrieta, se produce como una especie de globo pequeño en la zona posterior, y por aquí es por donde emergen los nervios raquídeos, los nervios que van a producir el dolor, por ejemplo, de una ciática, que todo el mundo conoce, o la mayoría de la gente que nos esté escuchando o viendo, pues saben de lo que les estoy hablando. Y algunos pues seguramente lo habrán padecido en algún momento de su vida. El problema de la ciática se produce porque el canal medular está comprimido por el pequeño globito que aparece por el núcleo pulposo, que es un líquido que hay aquí en el centro del cuerpo de la vértebra, digamos del disco intervertebral, y que este va a provocar la presión sobre el nervio, provocando la irradiación a través del nervio ciático y generando el dolor bastante desagradable que produce ese tipo de problema. Bien, en este caso tenemos aquí un paciente en el que tiene un problema de carácter lumbar a nivel de todas las pruebas radiológicas y resonancia magnética que se ha realizado, aparece como una hernia discal en la zona lumbar L5S1. Cabe decir que la zona lumbar es la de mayor riesgo para este tipo de problemas. Una hernia discal puede estar en todo lo que es la columna vertebral, tanto cervical como dorsal como lumbar, pero generalmente las más importantes y las que, más importantes pueden estar aquí en la zona lumbar o en la zona cervical. Generalmente la zona lumbar va a ser una de las más de las que más suele pasar este tipo de fractura, este tipo de problema, porque, como hemos dicho anteriormente, son vértebras que tienen que soportar mucho peso, tienen que soportar muchas tensiones y muchas presiones, con lo cual se alteran fácilmente.
después de haber visto las pruebas, el Lasegue, el Bragard, de dar positivas en la parte lateral izquierda, vemos dentro del diagnóstico osteopático que existe una lesión por rotación de la vértebra lumbar 5, una lesión por rotación de la vértebra lumbar 4 y de la vértebra lumbar 3. Es decir, las tres vértebras inferiores de la columna lumbar están alteradas, mecánicamente alteradas, y están proporcionando una lesión de carácter estructural que va a generar una presión en la parte lateral izquierda de la columna. Es decir, hay una rotación derecha y una lateralización izquierda. La vértebra está en flexión, tanto la L5 como la L4 como la L3, y la posición del paciente a la hora de eliminar este tipo de alteraciones es fundamental para el osteópata, para no provocar ningún tipo, para que lo que es la manipulación en sí sea correcta, ¿no? Y no se genere ningún tipo de problema. Vemos aquí que la lesión está localizada en las tres vértebras inferiores, L5, L4 y L3. Bien, vamos a eliminar la lesión de la vértebra baja la cabeza, de la vértebra lumbar 5, que es, digamos, la vértebra más importante en este caso, porque a nivel pélvico hemos visto que no existe ningún problema, es decir, que la lesión está aislada en estos segmentos. Porque si hubiera un problema de carácter pélvico, sería interesante, es de libro tratar de eliminar el problema de la pelvis, porque son estructuras mucho más grandes, palancas mucho más grandes, que van a proporcionar tensión en la parte lumbar. Es decir, que si no elimináramos antes la lesión pélvica, no podríamos eliminar la lesión lumbar. Con lo cual, como en este caso es aislada, vamos a eliminar directamente la lesión lumbar. Bien, colocamos, es muy importante la colocación del paciente en una posición concreta para que abramos la parte de la lateralización de la vértebra, que es la parte izquierda del paciente. Subiendo la bancada, abrimos la vértebra de esta forma, ofreciendo menos resistencia a la manipulación, para que a la hora de hacer el gesto manipulativo no nos ofrezca resistencia y podamos eliminar fácilmente y sin apenas fuerza el problema de carácter mecánico lumbar. Bien, le pedimos al paciente que tome aire, suelta, colocamos así el dedo sobre la espinosa para proporcionar una tensión, una mayor tensión, toma aire, suelta, y en esta posición hacemos el gesto manipulativo eliminando la lesión mecánica de la zona lumbar L5. Lo que vamos a hacer es comprobar si realmente el segmento se ha movido o no se ha movido. Pedimos al paciente que tome aire, y lo que estamos viendo es a la inspiración vemos cómo se levantan las transversas de las vértebras y no nos ofrece ninguna resistencia en ningún lado, con lo cual nos está indicando que la vértebra se manipuló correctamente y está en su movimiento natural y biológico. Bien, vamos a comprobar las siguientes, la cuarta y la quinta, que en un principio estaban mal, estaban alteradas mecánicamente, y la cuarta no nos ofrece ningún tipo de problema, pero la 3 sigue estando mal. Bien, la vértebra lumbar 3 sigue estando alterada, y lo que vamos a hacer es otro tipo de técnica para eliminar la lesión de la vértebra lumbar 3, que es una de las vértebras que generalmente se altera a nivel mecánico